Grazie Alfredo, grazie per i ringraziamenti sono tanti, sia miei personali che di tutta Pagina 8, la piccola casa editrice che da poco abbiamo fondato e siamo onorati di avere inaugurato la collana Annodamenti con il tuo libro L'origine del soggetto in psicanalisi, che te lo mostro perché tu non l'hai ancora visto in Así italiano. es. Muy bonito. Muy bien. Ecco, allora vorremmo approfittare ancora una volta della tua disponibilità per conversare, per comunicare alcune delle questioni importanti che sono contenute nel libro e che è il motivo per cui anche abbiamo deciso di inaugurare la nostra collana con il tuo testo. Vabbè, innanzitutto il titolo, L'origine del soggetto in psicoanalisi, dal Big Bang del linguaggio e del discorso. Allora, la prima domanda che è quasi inevitabile è chiederti perché hai deciso, per parlare dell'origine del soggetto in psicanalisi, di prendere come riferimento una teoria cosmologica, che certo non è una teoria cosmologica qualsiasi perché è la più accreditata anche nell'attualità, ma associarla al tema del soggetto in psicanalisi è curioso e quindi ci piacerebbe che tu cominciassi da lì a dircene qualcosa. Bueno, yo también tengo agradecimientos a ti, Mauro, por el trabajo con mi libro, la traducción, la edición, a la editorial. Para responder a tu pregunta hay que tener una consideración previa y es la herramienta teórica, por ejemplo, la teoría cosmológica del Big Bang, que, bueno, está por cumplir, dentro de poco va a cumplir 100 años, es moderna, pero de 1930, no moderna de hace 5 años. Resuelve un problema y el problema que resuelve es un problema de ideología común en la actualidad, pero un gravísimo obstáculo para el psicoanálisis. Es el planteo evidente para cualquier occidental de la continuidad entre el nacimiento de un cuerpo biológico y la evolución a partir del cuerpo biológico, del surgimiento del aparato psíquico, para decirlo en términos de Freud, o en cierta sinonimia moderna del sujeto. Con lo cual hoy en la discusión que se podría tener, no se la tiene porque los psicoanalistas no están advertidos del problema, en la discusión que se podría tener con las neurociencias, inclusive más ampliamente planteado con las ciencias de la vida, es que ellos dicen sí, todo lo del psicoanálisis muy bien, pero todo esto surge del cuerpo biológico. Primero hace falta un cuerpo biológico, o sea, un cerebro, una genética, una condición hormonal, y luego surgirá como fenómeno secundario, como epifenómeno, todo lo psíquico, para decirlo en términos de Freud, todo lo subjetivo, para decirlo en términos de Lacan. La idea que tomo del Big Bang es fundamentalmente la idea de que se puede plantear un inicio absoluto. Hasta el Big Bang no se podía plantear científicamente un inicio absoluto porque se confundía con la teoría religiosa de la creación. En términos judíos, se podría decir, hace 5.750, 5.760 años, Dios creó al mundo. Entonces tenemos las teorías evolucionistas
que son las que tienen prestigio científico, y las teorías creacionistas, que tienen desprestigio para la ciencia por parecer religiosas. Mediante la noción de Big Bang, que tardó unas décadas en ser aceptada, justamente por esto, porque se confía en una teoría religiosa creacionista, se pudo empezar a admitir como irrefutable el que sí se plantea un comienzo absoluto, estableciendo que lo que hubo antes puede ser absolutamente olvidado porque no causa efectos determinantes con los que vino después. Para decirlo abreviadamente, hace 13.500 millones de años surgió el universo. Y antes, de lo que había antes, no se puede tener conocimiento alguno porque todas sus determinaciones y todas sus causas se han perdido. Mediante ese modelo yo planteo la posibilidad de pensar el advenimiento, el surgimiento de un sujeto en particular, cortando todas las determinaciones que el cuerpo biológico pueda establecer. Algo así como lo genético, lo neurológico y lo hormonal, si bien existen, a partir del advenimiento del sujeto y del otro, del discurso y del lenguaje, todas sus determinaciones quedan absolutamente interrumpidas. Con lo cual, ser hombre, ser mujer, para dar ejemplos categóricos y muy modernos, no tienen absolutamente nada que ver con el cuerpo anatómico, absolutamente nada que ver con el cuerpo anatómico. Testículos, ovarios, no tienen absolutamente nada que ver, porque testículos y ovarios, en esta teoría que yo desarrollo de Lacan con esta herramienta científica moderna, las determinaciones de testículos, ovarios, o sea, de las hormonas, se han perdido absolutamente para cada uno de nosotros a partir del surgimiento de un sujeto en un universo de discurso y de lenguaje. O sea, resuelve ese problema. Volevo chiederti, ma quando tu come psicanalista pensi il soggetto, in che cosa pensi? Cioè, come pensi il soggetto come tema in psicoanalisi? La idea es la siguiente, es la depuración de un problema teórico, y es el siguiente. Supongamos, como condiciones de inicio, que hay un psicoanalista, y supongamos como condición de inicio suplementaria que hay un analizante. O sea, dos entidades, pueden ser dos personas o no, porque el analista puede ser una persona y el analizante puede ser una pareja, un hombre y una mujer, dos hombres, un padre y un hijo, una madre y un hijo, que vienen a la consulta, y sujeto es lo que adviene por el trabajo del analista como el tema a resolver en tratamiento. No coincide con quienes consultan y obviamente implica la participación plena en la constitución de ese sujeto del psicoanalista. Esto escapa totalmente a la neutralidad postulada por el sistema freudiano. No es neutral, no es una experiencia neutral, pero aquí también podríamos tener en cuenta que la neutralidad es solamente posible en muy pocas prácticas científicas o de orientación científica. Por ejemplo, en la medicina orientada científicamente, la participación de la persona del médico es ineliminable. Se observa en el placebo.
La práctica del placebo, la moderna, la científica, se llama a doble ciego. El paciente no sabe si está tomando el remedio o un falso remedio, pero el médico tampoco sabe si está dando un verdadero remedio o un falso remedio. El laboratorio debería darle al médico mezclado para que el médico no sepa, porque se ha estudiado muy bien que con la sugestión de la participación del médico, algunas pastillas de tabaco curan mejor que pastillas de antibióticos. E incluso no solamente la sugestión en medicina, en física moderna, especialmente en física cuántica, a partir de 1930-40, se sabe que no hay posibilidad, no existe posibilidad alguna de conocer el mundo subatómico desconociendo la participación del investigador. O sea, el investigador siempre está dentro del experimento, es imposible que haya neutralidad. La idea de neutralidad es una vieja idea que Freud introdujo al psicoanálisis por un ideal de ciencia, pero prácticamente en ninguna disciplina se observa que exista. Con lo cual el sujeto es el tema conflictivo que se constituye entre dos entidades, analista y analizante, la llama Lacan muy bien, paciente es muy pasivo, es mejor analizante que da la posibilidad de término activo, y el texto que se constituye como caso implica la interacción imposible de distinguir entre analista y analizante. Sujeto en clínica psicoanalítica sería eso, el asunto, el tema que surge de la interacción entre analista y analizante, pero para que se constituya hay que ver bien cuál es la función del analista. Si el analista practica silencio, si la actividad del analista es quedarse callado, se constituirá una cierta modalidad del sujeto. Si el analista participa activamente, armando, constituyendo la trama, será otro el sujeto que se constituya, con lo cual no solamente hay que contemplar la participación del analista en la constitución del sujeto, sino qué teoria tiene. Una domanda che potrebbe, diciamo, sorgere è: ma allora quando facciamo diagnosi, che cosa diagnostichiamo? Qual è non si diagnostica il soggetto, oppure se sì, cosa vuol dire fare diagnosi con questo approccio? Se diagnostica el sujeto, pero en función de un modelo teórico que constituye los casos. En esto, el autor más interesante para consultar, para pensarlo, a mi entender, es Derrida. Él propone que las clasificaciones existen así. Primero está la cajita con los lugares, y luego aparecen las entidades que van a esos lugares de la cajita. Si alguien que sigue estas palabras no lo puede creer, les advierto que podría pensar en la tabla de elementos periódicos de Mendeleev, donde Mendeleev dejó previsto los agujeritos de elementos de la tabla periódica de elementos que fueron descubiertos 10, 20, 30, 40 años después, en función de preguntarse qué iba ahí. Quiere decir que primero la clasificación y luego los casos. Por ejemplo, en el sistema freudiano los casos son neurosis, psicosis y perversión. Y a partir de esa clasificación es que hay neuróticos, hay perversos y hay psicóticos. Muchos psicoanalistas freudianos hoy trabajan con que hay hombres y hay mujeres. Y hay otro sistema clasificatorio que dice hay gays, lesbianas, travestis, GLBT, y todavía agregan un más.
E nell'approccio lacaniano, per come lo pensi tu, come metti in relazione la diagnosi con questo soggetto che chiamiamo con Lacan in immistione di alterità? Para mí la clasificación que Lacan a veces utiliza también, de neurosis, perversión y psicosis, que es el legado freudiano. De hecho, perversos no hubo hasta el siglo XVII-XVIII. No había entidades perversas hasta que surgió la clasificación de perversos, menos que menos había sádicos y masoquistas hasta Sacher-Masoch y Sadre. Hasta ellos no hubo ni sádicos ni masoquistas, con lo cual primero la categoría y luego el caso. Esto es impensable en el empirismo. En el empirismo primero el elemento y luego su estudio y la clasificación. Yo propongo trabajar tomando de Lacan una categoría de la metáfora paterna y el nombre del padre, planteando si operó o no operó la metáfora paterna, consecuentemente si opera o no opera el nombre del padre, consecuentemente si hay o no extracción del objeto A. Son todos conceptos que habría que desarrollar. Y a partir de esas categorías propongo una clasificación fundamental entre intervalo y holofrase. Y a partir de intervalo y holofrase se pueden inscribir. En holofrase, por ejemplo, psicosis, se puede inscribir efecto psicosomático y se puede escribir debilidad mental. Y en intervalos se puede escribir neurosis, histeria, obsesión, fobia, perversión. Si no, antes se hacía como un gradiente, como una escala. Los normales eran los neuróticos, los más o menos normales los perversos y los anormales los psicóticos. Con lo cual los perversos eran medio-medio. Era como un monto, como una cantidad. Me parece que es más coherente plantearlo así y hay motivos por los cuales lo desarrollo. El origen del sujeto, me parece que ese desarrollo yo no lo hago explícito porque lo planteo en libros míos anteriores. Ma tra le righe si ritrova, almeno per chi conosce la tua opera e altri tuoi lavori, sicuramente. Diciamo che questo è in linea, questo testo è in linea con altri tuoi sforzi, altri tuoi importanti, in italiano abbiamo tradotto Il grafo del desiderio, e sono lavori sempre molto rigorosi e sistematici, coerenti con le ipotesi di lavoro iniziali. Possiamo dire che, almeno nel mio modo di leggerti, penso che questo sia l'apporto, possiamo dirlo, scientifico che tu proponi per una psicanalisi, con l'accortezza di pensare la scienza qualche cosa che non è la scienza dell'Ottocento con i suoi, diciamo, criteri di scientificità, ma, come dicevi prima, per esempio, l'impossibilità della neutralità. E quindi abbiamo una lettura originale del rapporto tra psicoanalisi e scienza, che non è da chiudere una volta per tutte perché è sempre una questione aperta. Per concludere questa intervista volevo chiederti, ma se uno psicanalista prende questo libro e anche altri tuoi libri e si mette a lavorare in questa direzione e ti chiede, ma qual è, diciamo, il vantaggio o l'aspetto più interessante quando poi pratica nel tenere la sua nave, no? Nella direzione di questa bussola che tu dai con la tua lettura di Lacan? Cioè, cosa offre nella direzione della cura un'impostazione di questo tipo? Lo primero que te quiero responder es que no puedo decir eficacia, cura mejor, cura más rápido, porque todas las prácticas terapéuticas dicen lo mismo. Y como no hay posibilidad de verificación, es una petición de principio.
O sea, nosotros curamos mejor, o erradicamos el síntoma, o curamos más rápido. Son todas peticiones de principio, con lo cual no las voy a utilizar porque no sirve para nada. Lo que te quiero proponer es algo así como un parangón. Por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la medicina y la economía no son prácticas científicas. En sentido estricto, ni la ganadería, ni la agricultura, ni la medicina, ni la economía son prácticas científicas. La medicina no es práctica científica. La ciencia en la que se apoya la medicina es la biología, la química y la física. Pero la medicina no es científica. Ahora, no es lo mismo atenderse con un médico de orientación científica que con un médico brujo, un chamán, una bruja. Por ejemplo, agricultura. Suponte que no llueve y se seca el campo. Entonces yo puedo sacar a la Virgen de la iglesia, dar una vuelta por el pueblo con la Virgen, el cura adelante, para pedir que llueva. O puedo estudiar la estadística de lluvias para ese año en esa región. Y son las dos agriculturas. O sea, hay agricultura de la experiencia milenaria, hace 1000 años que se cultiva el trigo, el maíz, el tomate, la pera, así, y produce tomates, peras, o el rendimiento por hectárea de campo se puede multiplicar por 2 y por 3, si abonamos con sulfuro, si ponemos la raíz a 5 centímetros, a 10 centímetros, si podamos, si fumigamos, todo en función a base de estudios científicos. Con lo cual mi impresión es que la respuesta para el psicoanálisis, igual que para la ganadería, la agricultura, la economía política, la medicina, es que el psicoanálisis no es ciencia, es claro. La ganadería, la agricultura, la medicina tampoco son ciencias, pero no es lo mismo si se orienta por experiencias místico-religiosas que si se orienta por la ciencia. No solamente el psicoanálisis, si se orienta por la ciencia, a mi entender, practica mejor, sino que a su vez el psicoanálisis, si recuperase la propuesta científica o de orientación científica de Lacan, lo que ganaría también el psicoanálisis es posibilidad de discusión con las otras ciencias. Mientras que si el psicoanálisis se cierra y no somos ciencia, salimos del circuito del intercambio, pero porque nos excluimos. Los lingüistas, los antropólogos, los sociólogos, los politicólogos no discuten con el psicoanálisis porque el psicoanálisis nosotros no somos ciencia, no tenemos nada que ver con la ciencia. No es riguroso, no es racional, no es coherente. Si un antropólogo se acerca a un lacaniano y le dice, ¿pero qué es el goce? El lacaniano le diría, se tiene que analizar 10 años conmigo para saberlo. Molto chiaro. No? Sì, molto chiaro. Come prima tappa faremo un tour, come prima tappa penso che possa bastare. Grazie Alfredo. Al contrario, gracias Mauro a vos. Y de hecho para mí es el único tour del día, porque acá tenemos prohibido salir a la calle. Bueno, muchas gracias Mauro. Gracias. Chao, chao.